del descubrimiento resuelve un gran problema, pero hay una pizca de descubrimiento en la solución de cualquier problema. Tu problema puede ser modesto, pero si es un reto a tu curiosidad y trae a juego tus facultades inventivas, y si lo resuelves por tus propios métodos, puedes experimentar la tensión y disfrutar del triunfo del descubrimiento. George Polya. Hola, bienvenidos. En este video voy a presentar una estrategia para la solución de problemas propuesta por George Polya, matemático húngaro que dedicó su vida y gran parte de su trabajo académico a estudiar el proceso por medio del cual solucionamos problemas, particularmente problemas matemáticos. En el video presentaré los pasos propuestos por Polya, aclarando el contenido de cada punto, y al final presentaré la solución de un problema aplicando la metodología, en la que, además del uso de la técnica de Polya, hago uso de la técnica de los factores de conversión. Al finalizar la lección, el estudiante está en capacidad de aplicar una estrategia clara para la solución de problemas, identificar y aplicar los diferentes elementos para entender un problema en física y aplicar los factores de conversión en la solución de problemas. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Muy bien, partamos de un problema que necesita solución y que por lo tanto tenemos un objetivo, una estrategia para resolver nuestro problema. En particular, podemos entender que el problema en el caso de Mario Benedetti será ser correspondido y él ve como solución el lograr que lo necesiten. Ahora, la táctica. ¿Cuál será su táctica? Primero, conocer, claro, observar, aprender, aceptar. Eso significa conocer. Establecer un vínculo, necesariamente el diálogo, el escuchar y el hablar permiten interactuar. Pasamos a que quiere lograr que lo recuerden, y eso puede hacer parte incluso de la misma estrategia. Algunos de los elementos de la táctica a veces se pueden confundir con la estrategia misma. Y finalmente, espera ganar confianza, mejorar, reforzar el vínculo, y todos estos pasos llevados, ya sea de forma secuencial o de forma alternada, deben llevar a la solución del problema que él plantea. Veamos entonces que táctica y estrategia son dos vocablos que deben ser usados adecuadamente. Por táctica entendemos la acción concreta que se ejecuta para alcanzar un objetivo. El objetivo debe ser claro, debe ser parte de una estrategia. Y la estrategia es el plan, el conjunto de tácticas que se agrupan para lograr un objetivo. Necesariamente debe ser eficiente, fácil de comprender y, claro, con resultados medibles. Ahora, vamos a ver en física cómo vemos esto. ¿Qué es un problema en física? Bueno, es una cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos, o para determinar el método que hay que seguir para obtener el resultado dado. Lo primero que debemos entender es que un problema es diferente de un ejercicio. En un problema no tenemos tan definido cómo lo vamos a resolver. Posiblemente haya muchos pasos para entenderlo, y generalmente hay diferentes rutas o alternativas para resolver el problema, en tanto que un ejercicio puede ser una cuestión un poco más mecánica, más directa, como reemplazar en una ecuación o despejar un valor de una ecuación. Esa es la diferencia entre problema y ejercicio. El uno sería mecánico, el otro requeriría el uso de muchas más herramientas o habilidades de pensamiento. Posiblemente el libro más famoso que existe alrededor del tema de cómo resolver problemas es el texto How to Solve It, cómo plantar y resolver problemas, de George Polya. En él, Polya nos lleva por 4 fases. Primero, hay que entender el problema. Segundo,
hay que crear un plan. Tercero, hay que ejecutar ese plan. Y por último, siempre tan importante como cada uno de los pasos anteriores, revisar e interpretar el resultado. Claro, en nuestro caso, aplicando el método científico. Ahora, ese proceso de solución de problemas tiene entonces estos elementos: entender el problema, formular un plan, ejecutar el plan, analizar los resultados, y aquí incluyo algo que en el libro de Poglia está puesto dentro del análisis, que es generalización. Muy bien, veamos por entender el problema qué significamos. Primero que todo, si usted quiere entender un problema, hay que parafrasearlo. Eso significa expresarlo en tus propias palabras para saber que lo dominas. Si tú no conoces el problema y no lo puedes expresar en palabras, es difícil iniciar. Segundo, hay que representar. Generalmente lo más importante es construir un dibujo acerca de esa situación física, y generalmente una buena representación física puede ayudarnos a entender variables, datos, incógnitas, etc. Necesitamos conocer muy bien las ecuaciones que vamos a utilizar en nuestro problema, es decir, el contexto del problema. Si es un problema de mecánica, de electricidad, de ondas, debemos identificar muy bien cuáles son los datos relevantes, y hay datos que en general pueden ser definitivos, pero también hay información que no es relevante dentro del problema. Esto hay que identificarlo muy bien. Tenemos las incógnitas, es decir, no iniciamos un problema si no sabemos qué nos están preguntando. Identificar datos e incógnitas es una de las claves fundamentales de este proceso. Generalmente, las condiciones son ecuaciones que relacionan incógnitas y datos. Es decir, pueden ser las mismas ecuaciones del contexto en el que estamos hablando. Por ejemplo, pueden ser las ecuaciones de Newton o la ley de Newton, la ecuación de conservación de la energía. Y tenemos las condiciones que relacionan a través de esas ecuaciones las incógnitas y los datos. Y lo que nosotros necesitamos es despejar los datos. Ahora, tenemos el objetivo. Debemos tener claro hacia dónde apuntamos. En este sentido, vemos la solución de problemas como un asunto estratégico, y posiblemente uno de los elementos más importantes de la estrategia es saber hacia dónde vamos, y eso lo consignamos en un objetivo, teniendo claro hacia dónde vamos. Ahora, pasamos a formular un plan. Formular un plan significa simplemente describir paso a paso cómo vamos a resolver ese problema. Es decir, en esos términos sería la táctica, pero sería la descripción paso a paso de la táctica. Es muy recomendable enumerar las ecuaciones para hacer referencia a ellas dentro del texto. También hay que referenciarlas. Si les damos un número a cada una de las ecuaciones, cada vez que la usamos decimos: usando la ecuación tal o reemplazando tal ecuación podemos obtener tal otra ecuación. Es muy importante hacer referencia a las ecuaciones. Tenemos que identificar también los datos. Y finalmente, en esta primera parte, ejecutamos. Observen que ejecutar, ¿qué significa? Pues simplemente seguir el plan. Si formulamos un plan, es para seguirlo. Necesitamos plantear generalmente soluciones que nos sirvan en diferentes contextos. Esto nos ayuda a aprender y nos ayuda, es una herramienta de metacognición importante. Busquemos soluciones generales que luego veamos cómo aplicar en situaciones más particulares. Generalmente, si resolvemos soluciones generales, buscamos que evaluamos los resultados, reemplazamos valores al final. Esto en la medida de lo que sea posible, pero siempre tratar de tener soluciones generales para evaluar al final y tener expresiones que le pueden servir para otros tipos de problemas. No olvide redondear y indicar adecuadamente la ecuación de cada variable física que se encuentra en el problema. Analizar, en este caso analizar significa tener en cuenta órdenes de magnitud de las soluciones, tener las unidades y las dimensiones de las cantidades adecuadas, identificar dónde hay dificultades y sobre todo entender cuáles son los esquemas de razonamiento que utilizamos en cada uno de los casos. Ese análisis me permite luego generalizar, y de nuevo buscamos que esos esquemas de razonamiento que encontramos en la primera parte se puedan generalizar. ¿Eso para qué? Pues porque después nos pueden permitir usar estas soluciones, estos resultados para analizar otros problemas. Finalmente,
Analizar casos límites siempre es muy importante en física. ¿Qué sucede si una masa es muy grande? ¿Qué sucede si una masa es muy pequeña? Es muy importante poder siempre hacer análisis de casos límites y de casos particulares. Un aspecto muy importante es el poder encontrar analogías. Más adelante puede usted encontrar un problema muy similar, aunque no sea del mismo contexto, pero que utilizando la estrategia que ya planteó en otros problemas le pueda servir de orientación. Bueno, ahora, veamos cómo funciona esto en un ejemplo. Tomamos el problema 1.54 de Sears y Szymanski, tercera división. Un acre es una unidad de agrimensura que todavía se emplea mucho, tiene una longitud de un estadio o furlón, un octavo de milla, y su anchura es un décimo de su longitud. ¿Cuántos acres hay en una milla cuadrada? ¿Cuántos pies cuadrados hay en un acre? Véase el apéndice E. Un acre pie es el volumen de agua que cubrirá un acre de terreno plano hasta un pie de profundidad. ¿Cuántos galones hay en un acre pie? Bueno, empecemos por una lectura cuidadosa. Importantísimo, leer de forma cuidadosa. No iniciar el proceso de solución si no se tiene clara cada uno de los términos, cada una de las expresiones que hay dentro de enunciado. Tengo un código de colores. Voy a decir que lo que son datos está en verde, lo que es una incógnita está en rojo, las condiciones están en amarillo y la información, que puede o no ser relevante, pero información, la vamos a dejar en azul. Entonces observen que un acre es una unidad de agrimensura que todavía se emplea mucho. Es información que no es relevante para la solución del problema, pero que le da contexto. Por aquí nos dicen que esa acre tiene una longitud de un octavo de milla y su anchura es un décimo de su longitud. Entonces miren cómo nos dan información de longitud y además nos dan anchura, que es un décimo de su longitud. En realidad eso lo podemos ver como una condición que relaciona elementos o datos. Primera pregunta, ¿cuántos acres hay en una milla cuadrada? ¿Cuántos pies cuadrados hay en un acre? Son las preguntas, son las incógnitas, generalmente en interrogación. Por aquí me sugieren que vea el apéndice E para información sobre todo de factores de conversión. Me dan otra información en la que me dicen que un acre pie es el volumen de agua que cubrirá un acre de terreno plano hasta un pie de profundidad. O sea que tengo un acre plano y un pie de profundidad y a eso lo llamamos acre pie. Y la pregunta es ¿cuántos galones hay en un acre pie? Ahora, vamos a entender el problema. Pero recuerden que hay muchos pasos para entender un problema que pueden ser en esta secuencia, puede crearse en forma un poco diferente, desordenada, pero cada uno de estos pasos se hace de forma explícita o de forma tácita. Primero, parafrasear. Recuerden, parafrasear es decir en sus propias palabras lo que entienden por el problema. A veces el parafraseo puede resultar en un texto más largo que el propio enunciado, pero intentemos que sea concreto. Me dice, se establece que un acre es una unidad de área de longitud L igual a una milla y ancho igual a un décimo de la longitud, es decir, A igual a L décimos. Entonces, esta es la información que me dan. Segundo, les voy a decir que se debe determinar el número de acres contenidos en una milla cuadrada, el número de pies cuadrados en un acre y el número de galones en un acre pie, si esta, un acre pie, es una unidad de volumen de un acre de superficie por un pie de profundidad. Adicionalmente se necesitan los factores de conversión de pies a millas, pies a metros, galones a litros y litros a galones. Segundo paso, representar. Siempre es muy importante trazar un dibujo, un esquema, un diagrama, una gráfica que nos dé idea del comportamiento del sistema. En este caso tenemos un acre plana, no está hecho a escala. Tenemos un lado A, un lado B y el área es A cruz B. Tenemos un área A, una profundidad P y el volumen es área por profundidad. ¿Qué ecuaciones necesitamos en este caso? Observen que las ecuaciones que necesitamos son ecuaciones del área igual a A cruz B, volumen igual a A cruz B cruz P, o simplemente área por P,
ecuación 2. Determinamos cuáles son los datos y decimos que la longitud A igual a 1/8 de milla es un dato que nos entregan desde el enunciado. Nos dicen que la profundidad es un pie en el caso del volumen, ecuación 4, y a partir de estos dos datos podemos decir cuáles son las incógnitas. Entonces, las incógnitas en este caso son el área y el volumen. Necesitamos hallar área y volumen. ¿Qué condiciones? Bueno, muy bien, pues de acuerdo al enunciado puedo considerar que las condiciones son esas que relacionan datos y variables. En este caso tengo que el ancho o la base de esa área es A décimos y tengo una serie de factores de conversión. El factor de conversión de una milla en pies, tengo un pie 0.3048 metros. Tenemos que un metro cúbico son 10 a la 3 litros y que un galón son 3.785 litros. Además, también tenemos que una milla es 1.609 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Determinar el número de acres en una milla cuadrada, el número de pies cuadrados en un acre y el número de galones en un acre pie. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, primero formulamos el plan y en el plan quizá una cosa muy importante es siempre intentar llevar nuestras medidas al sistema internacional. Es decir, lo primero que voy a hacer siempre es convertir las longitudes A y B en metros y la profundidad P en metros. Entonces, convertir esas unidades que me las dan en un sistema diferente al sistema internacional. Ahora, hallamos el área A usando 1, 3 y 7, es decir, las fórmulas que relacionan área con lado y lado. Segundo, usamos esa área hallada en A y para transformarla a millas, transformar millas a pies usando 8 y hallamos el volumen, hallamos el área hallada en 3, perdón, hallar el volumen usando el área hallada en 3 y multiplicando por P. El volumen debe quedar en pies cúbicos. Ahora, observen que para convertir el volumen hallado en 3 de pies a metros cúbicos es necesario transformar metros cúbicos a litros y finalmente litros a galones utilizando 9 a 11. Aquí tengo todas las ecuaciones que vamos a necesitar. Ahora, ¿cómo ejecutamos el plan? Simplemente hacemos lo que dijimos que teníamos que hacer. Para ejecutar el plan, iniciamos con transformar millas a metros y esto lo hacemos con un factor de conversión que en este caso es 1.609 metros, 1609 metros igual a una milla. Hacemos ese producto, observen que millas con millas se cancelan y nos quedan 201.125 metros. Para convertir el ancho, un décimo de A, que es un ochentavo de milla, pues simplemente es la décima parte. La décima parte de 201 es 20.1, 125. Segundo, calculamos el área y observen que en este caso hay una cosa muy simple. El área es el producto de A por B. A es un octavo y B un ochentavo. Es decir, que en los denominadores nos va a quedar 1 sobre 640 de milla. Si pasamos al lado contrario, ese factor de 640, pues tenemos que una milla cuadrada es igual a 640 acres. Un acre es una milla, un 640 de milla cuadrada es un acre. Vamos a convertir esas acres a pies cuadrados y para eso utilizamos el factor de 5280 pies son una milla, pero como son millas cuadradas debemos elevar al cuadrado todo el factor. Si hacemos las conversiones adecuadas tenemos que un acre es igual a 43.541.4 pies cuadrados.
y un acre transformado a metros cuadrados sería 4045.13, y eso lo podemos obtener simplemente del producto A y B que tenemos arriba en metros, o sea que ese producto es relativamente simple. Ahora, noten que los resultados que hemos obtenido he intentado siempre mantenerlos o llevarlos al sistema internacional. Ahora, en el caso del volumen, observen que cuando nos dicen que es un acre pie, si ya tenemos el acre en pies, pues multiplicarlo por un pie de profundidad es un resultado muy elemental. Podemos hacerlo pasando por la idea de milla cuadrada, ¿sí? Miren que tenemos que un acre es un 640 de milla cuadrada por un pie. Podemos, y en este caso lo hago de esta forma para ilustrar el uso de los factores de conversión, utilizamos el factor de conversión 1.609 metros sobre milla cuadrado por un pie 0.3048 metros. Cancelamos y tenemos que ese volumen es de 1232.95 metros cúbicos. Si queremos convertir esos metros cúbicos a galones, el último paso pues consiste únicamente en decir que un metro cúbico son 1000 litros y que 3.785 litros son un galón. Cancelamos metros cúbicos con metros cúbicos, litros con litros y tenemos galones. Ahora, nuestro volumen será 325.747.58 galones. Resultados. Siempre al final debemos destinar un espacio para escribir nuestros resultados. ¿Cuáles son? Una milla cuadrada son 640 acres. Un acre son 4.35 por 10 a la 4 pies cuadrados, del orden de 43.500 pies cuadrados. Y un acre pie es 3.26 por 10 a la 5 galones, es decir, el orden de 325.000 galones. Recuerden que si queremos tener un acre pie, es muy importante ver que es simplemente un acre por un pie de profundidad, o sea que difieren únicamente en las unidades entre pie cúbico y pie cuadrado. Debemos analizar la solución. En este caso, la solución que presento es una solución basada en la idea de pensar en los órdenes de magnitud, puesto que el lado de un acre es la octava parte de una milla y el ancho es un 80avo de milla. En una milla cuadrada hay cientos de acres y es natural, porque si nosotros pensamos que es 8 por 80 me da 640, es decir, 640 acres están contenidos dentro de una milla. Eso por los factores de un octavo y un ochentavo o un décimo de octavo. Segundo, una milla son aproximadamente 5.000 pies. Por lo tanto, hay cerca de 25 millones de pies cuadrados en una milla cuadrada. Si consideramos que en una milla cuadrada hay del orden de 500 acres, es razonable que haya del orden de 50.000 pies cuadrados en una milla cuadrada. Aquí estoy intentando pensar en cómo obtenemos de forma rápida, sin hacer muchos cálculos, un valor aproximado para lo que estamos buscando. Entonces observen que si tenemos que una milla son aproximadamente 5.000 pies, no son exactamente 5.000 pies, pero está en ese orden con buena aproximación. Entonces tenemos 5.000 por 5.000 son 25 millones. Y una milla cuadrada, pues del orden de 500 acres. Ustedes dirán, pero son 640. No, dejémoslas en 500 acres para que nos permita hacer los cálculos fácilmente. Y miren que si divido 25 por 10 a la 6 entre 500, 25 millones entre 500 me da el orden de 50.000, que está muy cerca del valor que encontré. Es decir, esto me diría, si me da 100.000, 200.000, estoy seguro que hay un error en alguna parte. Si me da 5.000, 10.000, no me está dando en el orden aproximado. Finalmente, si en un acre hay del orden de 50.000 pies, ¿sí?, en un acre pie hay del orden de 50.000 pies cúbicos.
Ahora, en un metro hay cerca de 3 pies. En un metro cúbico hay cerca de 30 pies cúbicos. En un acre hay cerca de 50.000 dividido 30, es decir, del orden de 1.500 metros cúbicos. Ahora, como aproximadamente 4 galones son un litro, en un metro cúbico hay 250 galones y hacemos una división de una multiplicación de 1.500 por 250 y tenemos que es del orden de 375.000. Entonces, con esto podemos decir nosotros, nuestro resultado está dentro del orden de magnitud que debe estar. Generalización. Bueno, cuando hablamos de generalización, debemos entender que pensamos en qué cosas nos resultaron interesantes. Una cosa interesante en este caso es un factor de conversión. Un acre, 640 acres son una milla cuadrada. Es ya un factor de conversión para nosotros. Un acre pie, bueno, no es una unidad tan fácil de manejar, pero son 43.541.4 pies cúbicos. Unos factores importantes útiles que a veces se nos olvidan y se nos escapan: el galón. Un galón es 3.785 litros y un metro cúbico son 1.000 litros. Esto nos ayuda a resolver muchos problemas en diferentes contextos. Y finalmente, el uso de los factores de conversión reemplaza el uso de la regla de 3. Como vieron, utilizamos los factores de conversión porque nos facilitan el proceso algebraico de encontrar valores. Tengan en cuenta que cuando trabajamos con los múltiplos o los prefijos del sistema decimal, pues vamos a encontrar que muchos de esos cálculos son mucho más simples. Bueno, entonces en esta sección hemos aprendido que cómo usar una estrategia simple y directa para solucionar problemas. ¿Cuáles son los elementos para entender un problema en física? Cómo presentar los resultados de la solución de un problema. Y finalmente, hemos aplicado en varios casos el uso de los factores de conversión. Bueno, muchas gracias. Espero que el video te haya resultado muy útil. No olvides comentar, dar like, compartir en tus redes sociales. Si lo deseas, puedes ingresar a mi canal en youtube.com, Edwin Loaiza, y próximamente estaré generando una cuenta en mi Patreon por si te interesa apoyar mi trabajo. Muchas gracias.